En el año primero de Darío, el año primero de Ciro, Daniel se percata que es el tiempo, ¿sí? Es el tiempo en el cual se están cumpliendo 70 años del exilio, ¿sí? Él está leyendo seguramente las escrituras y recuerda la profecía de Daniel, donde se les avisa que van a estar 70 años en el exilio. Entonces aprovecha esta oportunidad para orar a Dios. Aprovecha esta oportunidad para confesar el pecado del pueblo. Y es mientras está orando, mientras está confesando el pecado del pueblo, que Dios le da esta visión y le da un entendimiento más allá de lo que podemos percibir. Él está recordando, ya es el tiempo, ya se han cumplido las 70 semanas. Y lo interesante es que Dios le dice: no, hombre, eso solo fue una introducción. Las 70 semanas apenas van a empezar. Así como lo escuchó. Entonces, las 70 semanas en el exilio se convierten en un símbolo de lo que Dios estaría haciendo a partir de ahí y hasta el final de los tiempos. Esas 70 años en el exilio representan el plan de Dios, de ese momento hasta el final de los tiempos. Y vamos a dar entonces las 70 semanas, y es algo que bien interesante, hermanos, permítanme, ahí déjalo, vamos a ir paso por paso, ¿sí? Gracias. Es bien interesante, hermanos, porque uno llega muchas veces a las escrituras, aprovecho para dar un principio de interpretación bíblica. Uno llega a las escrituras con una serie de pensamientos ya preconcebidos, con una serie de prejuicios, a veces porque nos han enseñado, porque hemos escuchado, porque hemos leído, porque así lo hemos entendido. Entonces vamos a las escrituras con esos prejuicios, con ese conocimiento previo, digo ese conocimiento entre comillas, porque ya llegamos con un cierto conocimiento, con un cierto saber. Lo cierto es que ese conocimiento no siempre es correcto. Y luego queremos leer la Biblia y queremos interpretarla a la luz de ese conocimiento que nosotros tenemos. Entonces voy a poner un ejemplo. El ejemplo es muy sencillo. Yo recuerdo que, por ejemplo, cuando se habla de las 70 semanas, ¿sí? Cada semana representa un grupo de 7 días. Pero cada día, yo recuerdo que alguien me había enseñado, que yo había leído, no recuerdo dónde, pero eso es información que ella traía ahí. Cada semana, que representa 7 días, cada día representa un año. Entonces, ¿cuánto es 7 por 70? 490. Entonces estamos hablando de 490 años. Y hay muchos intérpretes de la Biblia que han tratado de usar estos años, este número de años, para poder predecir el futuro y cuándo vendría el Señor. Yo recuerdo que en el año 1985, no, fue el 88, 1988 me llegó una revista, no un libro, donde el autor ponía así con todas las fechas y todos sus cálculos el día en el cual el Señor vendría. Y de eso hay muchos, hay muchos grupos religiosos que han hecho sus cálculos y han dicho: este día el Señor viene. Lo cierto es que todos se han equivocado, porque el Señor aún no ha llegado. Y otros han tratado de arreglar y dicen: no, es que sí vino, pero vino espiritualmente. Entonces, para no quedar mal. Pero a lo que yo voy es que esa es una información que por ahí traemos. Cada día representa un año y luego queremos hacer nuestros cálculos. De hecho, eso fue lo que hice, ¿no? Yo, recordando eso, pues me pongo a hacer mis cálculos antes de este mensaje. Me pongo a hacer mis cálculos, pero los cálculos no salen, las cuentas no salen. Por más que me esforcé, no salen las cuentas. Y entonces me decidí
a usar solo lo que las escrituras dicen. Y ese es el principio bíblico, hermanos. El principio bíblico, este primer principio más importante, nos dice que las escrituras se interpretan a sí mismas. Las escrituras se interpretan a sí mismas. Entonces la invitación es ir a las escrituras, no importa cuál sea el pasaje. En este caso es un libro de profecía, ¿sí? Pero con mayor razón tenemos que preocuparnos porque las escrituras mismas se expliquen, dejar que ellas nos expliquen y no tratar de imponerle nuestros criterios, nuestros pensamientos, nuestros conocimientos, porque es así como nos perdemos y torcemos las escrituras. Entonces empecé a leer, me fui al versículo 24, que es donde empieza a hablar de las 70 semanas, y dejé que las escrituras me fueran diciendo lo que significa. Entonces por eso vamos a ir paso por paso. Así que dice las escrituras, versículo 24 del capítulo 9: están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. Ya esta palabra, están determinadas, está hablando de una decisión. Dios ha tomado una decisión. Dios tiene un plan para su pueblo. Dice, sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. Dios tiene un propósito para su pueblo. Y entendamos esto, hermanos. Aquí hay un paralelismo hebreo donde la segunda frase repite la primera, y a lo donde yo quiero llegar es que lo importante no es la ciudad, lo importante es el pueblo de Dios. Cuando dice sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, se está enfatizando el pueblo mismo. La ciudad representa al pueblo. No es el lugar lo que es importante, sino el pueblo mismo. Y más adelante vamos a ver que este concepto se amplía, porque no es un pueblo que tiene un origen étnico, sino que se amplía porque el pueblo de Dios no solo es aquellos que descienden de Abraham, sino aquellos que por la fe, ¿sí?, ahora son descendientes de Abraham. Pero bueno, me estoy deteniendo mucho. Siguiente, entonces Dios tiene un plan perfecto. Esas 70 semanas es el tiempo completo, ¿sí?, el tiempo perfecto que Dios tiene para cumplir sus propósitos. ¿Ustedes se acuerdan? Todos nos acordamos de en una ocasión Pedro o uno de los apóstoles le pregunta al Señor y le dice: Señor, ¿hasta cuántas veces perdonaré a mi hermano? ¿Hasta 70 veces 7? Y el Señor, ¿qué le contesta? Perdón, hasta 7 veces. No, la pregunta de él fue: ¿hasta 7 veces? Y el Señor, ¿qué contesta? No te digo que hasta 7 veces, sino 70 veces 7. ¿Y qué significa? Que nada más vamos a perdonar al hermano 490 veces. Es decir, el 491 ya no lo perdonamos, el 492 ya no, ya está fuera de este rango. No, lo que quiere decir con 70 veces 7, recuerde que el 7 es el número perfecto en las escrituras. Lo que quiere decir es que tantas veces como sean necesarias. Tantas veces, son 1000 veces, 1000 veces debes perdonar a tu hermano. Bueno, aquí tenemos la misma idea, ¿sí? ¿Cuánto es el tiempo para que llegue el fin? ¿490 años? No. El tiempo de Dios es diferente a nuestro tiempo. Nosotros medimos el tiempo en segundos, minutos, horas, días, semanas, meses y años. Así los medimos nosotros. Dios no mide el tiempo así. Para Dios el tiempo se mide de acuerdo a propósitos. Si nosotros vemos en las escrituras, ¿sí?, nos vamos a dar cuenta que Él redondea los tiempos. Por ejemplo, ¿cuántos años estuvieron el pueblo de Israel en el desierto? 40. Así lo redondeamos. Pero ¿sabe que no estuvieron 40 años en el desierto? Estuvieron 39. Pero el 40 es un número perfecto, es un número cerrado. Está en el tiempo necesario. Pero déjeme agregar algo más.
Déjeme agregar algo más. Resulta que Dios había profetizado en Génesis. José profetiza el tiempo que va a estar Israel en la tierra de Egipto. ¿Alguien se acuerda cuánto tiempo iban a estar? 400 años. Hermanos, no estuvieron 400 años, estuvieron 440. Les digo por qué. Les voy a decir por qué. Porque cuando Dios está llamando a Moisés, Moisés hace las cosas a su manera. Así son los Moisés. Les gusta hacer las cosas a su manera. Entonces, ¿qué hace? Ve a su pueblo sufrir, ve a su pueblo humillado, y él quiere resolver las cosas a su manera. Mata a un egipcio, mata a un egipcio. Y cuando quiere poner paz entre los israelitas le dicen: ¿qué crees que no sabemos? ¿Qué crees que no sabemos lo que hiciste con el egipcio? ¿Nos vas a matar también? O sea, no lo aceptan como su líder. No lo aceptan como su líder y lo amenazan de acusarlo porque él ha matado a un egipcio. ¿Qué hace entonces? Se va huyendo. 40 años él pasa en el desierto, hasta que 40 años después está listo. Y entonces Dios le vuelve a llamar. Y entonces ahora sí saca a Israel de la tierra de Egipto. Entonces nosotros a veces alteramos el tiempo de Dios, numéricamente hablando. No es la única ocasión, hay otras ocasiones que sucede, pero ese no es ningún problema. El tiempo perfecto de Dios no se mide con segundos, horas, días, años. El tiempo de Dios se mide en condiciones. Gálatas 4:4 nos dice que cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo. Es decir, cuando estaban las condiciones necesarias, las condiciones perfectas, envió a su Hijo Jesucristo. Humanamente hablando, nosotros podemos darnos cuentas de que era el mejor tiempo, porque el imperio romano gobernaba en ese momento el mundo antiguo. Por su fuerza, por su ejército, había una paz relativa, de tal manera que los caminos eran transitables. Había un idioma universal que todos conocían. A donde yo voy es que había las condiciones necesarias para que el evangelio fuese extendido hasta lo último de la tierra. Y así sucede. Estaban las condiciones dadas. Era el tiempo en que Jesús debía de venir. El tiempo de Dios no se mide como nosotros los medimos. El tiempo de Dios se mide en condiciones, que existan las condiciones necesarias para que suceda. Entonces, esas 70 semanas, dice: este es el tiempo perfecto, este es mi plan, no medido en años, no medido en 490 años, sino en estas 3 etapas que te voy a mencionar. En estas 3 etapas, este es el tiempo perfecto. 70 semanas representa el plan de Dios. Dios tiene un plan perfecto, no determinado por el paso de los días, por el reloj, sino determinado por las circunstancias que Él mismo va generando, Él mismo va creando. Y de hecho, los sueños que ha tenido Nabucodonosor, las visiones que le ha dado Dios a Daniel, van mostrando esas condiciones. Dios va generando estas condiciones para que llegue el momento en que todo sea perfecto y pueda ejecutarse su plan. Así que 70 semanas representa el tiempo perfecto de Dios, pero esto de una mejor manera debemos de entenderlo como el plan perfecto de Dios. ¿Para qué? Vamos a verlo más adelante. Y entonces dice, ¿cuál es su propósito? Terminar la prevaricación. Está hablando del pecado.
la rebelión, poner fin al pecado y expiar la inequidad. La primera parte de su plan es eliminar aquello que separa al hombre de Dios. Dios diseñó un plan para eliminar aquello que nos separa de Él. La segunda parte de este plan es traer la justicia perdurable. La justicia no puede venir por sí misma, no la puede traer el hombre. La justicia viene de parte de Dios únicamente. Sellar la visión y la profecía, es decir, va a haber un tiempo en que ya no habrá más profecía y más visión. El apóstol Pablo lo decía: todo acabará, la profecía acabará, la ciencia acabará. ¿Qué es lo que no acabará? Primero a los Corintios capítulo 15, el amor permanecerá. Aquel día que estemos con el Señor ya no habrá necesidad de predicaciones, ¿sí? Ya no habrá necesidad de profecía, ya no habrá necesidad de que estemos enseñando, pero lo que sí va a permanecer es el amor. Entonces, traer la justicia, sellar la visión, es decir, que ya el hombre tenga pleno entendimiento y conocimiento de Él, y ungir al santo de los santos. Es decir, su plan incluye el Mesías, la venida del Mesías. Nos va a decir más adelante qué va a pasar con él. Pero estas son las dos partes: eliminar el pecado y traer la justicia a través de el Mesías. Este es su plan perfecto. Vamos a ver cada una de las semanas. Sabe pues, no cada una, no, cada una de las etapas. Sabe pues y entiende que, aquí está la primera parte, primera semana, desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén, en el año 1 de Ciro, el emperador persa, da un edicto, elabora un edicto donde autoriza a Israel a regresar a su tierra para reconstruir el templo, reconstruir la ciudad. Entonces esto marca el inicio de las 70 semanas. Desde la salida de la orden para restaurar y edificar Jerusalén, esta es la primera etapa. La primera etapa comprende de que se da la orden, o que se da el edicto, el permiso para salir a reconstruir, y la reconstrucción de la ciudad. Hasta el Mesías príncipe, ahí está la otra parte. Desde que se reconstruye la ciudad hasta la venida del Mesías príncipe, y me parece que la referencia es muy clara, está hablando de Jesucristo, ¿sí? Aquí hay, ¿qué hay? Me dice que hay 7 semanas y 62 semanas. Las primeras 7 semanas es la etapa de reconstrucción de Jerusalén, el edicto a la reconstrucción. Las 62 semanas van de la reconstrucción de Jerusalén hasta Jesucristo. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. Esta es la semana 70, que es la semana que resta. Entonces aquí está la etapa, y son las escrituras las que nos dice esto. Nada más hay que leer con cuidadito. Es lo que tenemos que hacer, leer con cuidado. Dios tiene un plan perfecto y ha dividido este plan en 3 partes, ¿sí? En 3 partes: 7 semanas, reconstrucción de Jerusalén, 62 semanas, ese tiempo de espera y preparación. No es nada más porque sí, no es un tiempo perdido. Dios está preparando todo para que su Hijo pueda venir, y entonces da lugar a la semana número 70. Le damos, por favor. Vamos a ver viendo cada una de estas etapas. Bueno, las fechas aproximadas, y es ahí donde les digo, los números no dan, hermanos. Si nosotros queremos, nos quedamos con esa idea fija de que cada día representa un año, nos vamos a confundir, porque las fechas no nos van a dar. 7 semanas, ¿cuántos días son? 49. Estaríamos hablando de 49 años. Del 538 al 433, que se termina de edificar los muros de Jerusalén, hay casi medio siglo.
Hay un siglo. Hay un siglo y 5 días. Un siglo y 5 días. ¿Pero qué no eran 49? Pues ya vemos, ya nos damos cuenta que no. Ahora, ¿qué ocurre, hermanos? Si esto, para que esto hubiese sido necesario, para que esto se cumpliera de esa manera con los años, era necesario que Israel regresara y cumpliera su trabajo al pie de la letra y sin parar. De hecho, hubiera terminado mucho antes, ¿sí? Pero no, regresan y restauran el culto, empiezan a ofrecer sacrificios, ponen los cimientos del templo y ahí se detienen. Pasan 15 años para que ellos reconstruyan el templo. O sea, se detuvieron 15 años. ¿Por qué se detuvieron? Porque las naciones de alrededor se empezaron a oponer. Porque los emperadores de ese momento, instigados por los moradores, los que se oponían, impidieron también que se reconstruyera el templo. Entonces, hasta que nuevamente se les autoriza a seguir construyendo, ellos nuevamente continúan con la construcción. Pero después construyen el templo y no reconstruyen las murallas que protegen a Jerusalén, porque los enemigos están ahí dando lata. Hasta después, 100 años después, con la venida de Esdras y Nehemías, se reconstruye los muros de Jerusalén. Entonces no nos dan 49 años, nos da el doble, nos dan 100 años. Pero lo importante es que esa etapa se cumple, se reconstruye la ciudad. La segunda etapa va de 433, que se termina de reconstruir el templo, la ciudad, hasta el 30 pongo 30, podemos poner el 1, podemos poner el 30, podemos poner el 33, hasta Jesucristo es lo importante. Eso es lo importante. De 433 a los tiempos de Jesucristo. Esa es la segunda etapa, son 62 semanas. Y la última semana del año 30, que Jesucristo, 30-33, que Jesucristo es crucificado, o desde Jesucristo hasta su segunda venida. Y ya han pasado de ese tiempo 2000 años. No nos da 7 años. Ya, no nos dan 7 años. Pero volvemos otra vez, lo importante no es eso. Lo importante es que Dios está cumpliendo su plan, ¿sí? Dios está cumpliendo su plan y estamos en este momento en la semana 70. La semana 70 empezó con la venida de Jesucristo. Vamos a ver qué sucede en esas semanas. Las primeras 7 semanas, sabe y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar Jerusalén, 538 se da el edicto, 433 se reconstruyen los muros de Jerusalén. Durante todo ese tiempo se está reconstruyendo, bueno, con lapsos de inactividad, porque se ponen los cimientos, se esperan 16 años, reconstruyen, empiezan la reconstrucción, tardan 5 años reconstruyendo el templo, y después de eso se detienen, no reconstruyen los muros hasta el ministerio de Nehemías, 430, 435 más o menos, ¿sí? Entonces esto es lo que sucede, se reconstruye la ciudad. Las 62 semanas va desde edificar en Jerusalén hasta el Mesías príncipe, ya lo habíamos dicho, año 433 al año 33 después de Cristo. ¿Qué hay en ese lapso? Puedes darle clic, por favor. Es un tiempo indefinido de opresión, ¿sí? Es aquí donde vienen estas bestias. Ya ha pasado la primera, están con la segunda, sigue la tercera, que representa el imperio griego, y todavía falta la cuarta, que representa el imperio romano. Durante el imperio romano viene el Mesías, pero también es un tiempo de preparación, y notemos esto, hermanos, todo esto es un tiempo de preparación, porque incluso el tiempo del imperio babilónico, que ya ha pasado, fue un tiempo muy importante. Israel fue llevado al exilio por su idolatría, por su rebelión contra Dios, pero regresan creyendo en el único Dios verdadero,
con una fe firme en el único Dios verdadero. Dios los está preparando. Ya están listos para regresar. Antes no estaban listos, iban tras otros dioses, no creían en Dios, hacían lo que les daba su regalada gana. Ahora están dispuestos a dar su vida por su Dios. Que más adelante se desvíen es otro asunto, pero a eso voy, con que se van preparando. Y cada uno de los imperios les sirve para irse preparando. Cuando ellos regresan, las escrituras se empiezan a escribir. Ya estaban escritas los profetas, ya está escrito el Pentateuco, pero se empieza a escribir en la forma en que hoy la conocemos. ¿Sí? Cambian el tipo de letra que utilizan a una letra que es más universal, más conocida, más utilizada y que es más fácil de transmitir. Entonces están reescribiendo, desarrollan el sistema de enseñanza a través de sinagogas, ¿sí? Donde van enseñando a los hijos y a los hijos de los hijos las escrituras. Es un sistema escolarizado. Están desarrollando también todo el sistema que les va a permitir conservar las escrituras tal y como nos llegaron. Hermanos, hoy es muy fácil hablar de impresión y descripción de preservación de libros. En aquel entonces no. Y para que las escrituras no se pervirtieran, diseñaron un sistema para que las escrituras se transcribieran con fidelidad. En este tiempo es cuando ellos desarrollan todo eso. Entonces empiezan a desarrollarse varios sistemas que les ayudan a mantener su fe. Empiezan a surgir maestros que empiezan a escribir y a interpretar las escrituras. Entonces es todo un tiempo de preparación. En ese tiempo de preparación hay opresión, pero esa opresión sirve como sirve el fuego al metal cuando este debe de ser templado o este debe de ser purificado. ¿Cómo se purifican las piedras, los metales preciosos, hermanos? Con fuego. Se funde para que se separe las impurezas del metal precioso. Pero después, para darle forma, para templarlo, igual hay que calentar, y a punta de martillazo, a punta de marrazo se le va dando forma. ¿Sí? Entonces esta opresión va afirmando, va templando el carácter y la fe de Israel. Entonces es un tiempo de opresión, pero es un tiempo también de preparación. Y la semana 70, por otra semana, confirmará el pacto con muchos. Estamos hablando, esta semana 70 se divide en dos partes, ¿sí? 3 años y medio y otros 3 años y medio. En los primeros 3 años y medio se quitará la vida al Mesías. ¿Ya? Estamos hablando de que se cumplió en la crucifixión. Y además Jerusalén será destruida. Se anuncia que Jerusalén será destruida. Año 70 después de Jesucristo, Jerusalén es destruida. No hay más Jerusalén. No hay más templo de Jerusalén. A la fecha no hay templo en Jerusalén. ¿Sí? Entonces, estas primeras 3 años y medio, 3 días y medio, no años, 3 días y medio se cumplen en Jesucristo y se cumplen en la destrucción de Jerusalén por Tito, el emperador romano. Y la segunda parte habla acerca de el fin, vendrá el fin. Se habla de su segunda venida, se habla de su juicio finadero, su juicio venidero, perdón. Y entonces este es un tiempo de consumación. Los tiempos del fin empezaron con Jesucristo. Hoy estamos en los tiempos del fin, el tiempo en el cual Dios está cumpliendo su plan. La primera parte ya ha sido cumplida. En Jesucristo el pecado es perdonado. Va a ser eliminado definitivamente cuando Él venga por segunda vez, pero por lo pronto ya es perdonado. Ya somos hechos nuevas criaturas. Ya somos hijos de Dios. Aquellos que no éramos pueblo, ahora somos pueblo de Dios. Entonces las 70 semanas es el plan perfecto de Dios para lograr
la salvación de el hombre. Todo el tiempo antes de Jesucristo fue tiempo de preparación, y a través de Jesucristo es tiempo de consumación. Dios quiere que toda la tierra le conozca, que el ser humano le conozca, y en esa parte es donde estamos nosotros. Él ya vino, ya nos dio vida, ya nos perdonó, pero está dando oportunidad para que todos aquellos que aún no le conozcan le puedan llegar a conocer. Estamos cerca del fin, estamos en el tiempo del fin, estamos en la segunda parte de la semana 70. ¿Cuánto tiempo en años va a durar? No lo sabemos, y no debe de preocuparnos. Lo que debe preocuparnos es que estamos aquí con un propósito. Ahora sí, ¿qué enseñanzas extraemos de esto? Por favor. En primer lugar, hermanos, alaba a Dios por la salvación. Da gracias a Dios porque te ha alcanzado. Puede parecer algo muy simple, muy sencillo, muy cotidiano, muy sin chiste, hermanos, pero no es sin chiste. Así como Dios tiene un plan para lograr la salvación, hizo un plan general para alcanzar la salvación, hizo un plan específico para nosotros. No sé si usted se ha puesto a pensar, yo me maravillo cómo Dios hizo que su palabra llegara hasta mí para que yo le conociera. Cuando yo decía no creer en Él, cuando yo lo negaba, es decir, decía Dios no existe, Dios es una mentira, Dios es puro cuento, cómo Dios hace llegar su palabra hasta mis manos para que yo la leyera y me diera cuenta que Él es real. Y todo lo que viví me preparó es para ese momento. Lo poco que recuerdo de mi padre es que le gustaba leer, y el que nos llevaba a leer cada domingo, nos llevaba a comer primero tacos de cabeza, que son los tacos de barbacoa aquí, y después de ahí a la librería, una librería grandísima, sí, muy grande, yo la recuerdo, toda una cuadra. Yo creo que todo lo que esta cuadra mide, eso medía la librería, cantidad de libros y revistas que había en esa librería. Ya no existe. Yo no leía en ese entonces, pero el amor por la lectura nos la dejó. Si hablamos de herencia, yo creo que fue la única herencia que nos dejó, el amor por la lectura. De tal manera que yo tenía necesidad de leer, y lo único que había para leer era un libro negro que yo no conocía, que decía Santa Biblia. Dios preparó todo esto, y Dios hizo lo mismo con usted. No conozco su historia completa, pero créame, Dios nos trató de manera particular, y Dios hizo un plan para que nosotros le conociéramos. Así nos ama Dios. Así que cómo no dar gracias, cómo no alabar, cómo no cantar, cómo no gozarnos, cómo no estar agradecidos con lo que Dios ha hecho en nuestra vida, cuando nos trató de una manera personal y particular. Murió por todos, sí, pero nuestra actitud debe de ser como la de Felipe. ¿Se acuerda de Felipe de Mafalda? Escuchen la radio, ¿sí? Todos los niños, y no recuerdo qué dice de los niños, pero dice todos los niños, y él dice, están hablando de mí. Dijo todos los niños, pero él dice, están hablando de mí. Así debemos ser. Dios murió por todos, y nosotros decimos, murió por mí, me salvó a mí. Y es cierto, y de una manera especial en cada uno. Así que da gracias, alaba, pero no nos debemos de quedar ahí. Mantén tu vista en la eternidad. Esto es bien importante, hermano. Mantén tu vista en la eternidad. Mire, es muy fácil que nos distraigamos cuando ponemos nuestra vista en las cosas del mundo, porque el mundo nos ofrece muchas cosas y nos distrae con muchas cosas, pero son cosas pasajeras que van a pasar, que se van a quedar aquí, que se van a consumir, que no traen fruto. Pero nosotros nos entretenemos
nos entretenemos en las cosas del mundo. Algunas cosas pues aparentan ser buenas, pues la comodidad, el poder viajar, el poder disfrutar, el confort. Todos buscamos un confort, pero ese no es el fin. Por el otro lado, las situaciones difíciles que a veces vivimos, los problemas, las dificultades, también nos distraen, porque entonces nos hacen dudar: ¿dónde está Dios? Porque estoy sufriendo, porque estoy viviendo esto, porque a mí. No podemos fijar nuestra vida en la adversidad, nuestra vista en la adversidad, porque entonces vamos a llegar a pensar que eso es el todo. Y eso no es el todo. Son circunstancias de la vida, sí. Es parte del camino, y en el camino vamos a encontrar piedras, vamos a encontrar vidrios, vamos a encontrar espinas, vamos a encontrar troncos caídos. Pero no importa, debemos seguir avanzando, porque al final del camino está la eternidad. Ni las adversidades, ni debemos poner nuestra atención a esas adversidades. No que no existan, no, ahí están y hay que sobrellevarlas, pero no es el todo. Ni en el mundo, ni en la satisfacción, ni en la riqueza, ni en los placeres momentáneos, porque estos van a pasar y no nos van a llevar a ninguna parte. Pero la eternidad, Jesucristo, el plan de Dios es muy distinto, porque entonces podremos ver las bendiciones y podremos ver las circunstancias adversas en la perspectiva correcta. Entonces podemos ver las cosas en la perspectiva correcta cuando mantenemos nuestra vista fija en el Señor. Me encanta Hebreos, es uno de los libros que más me gusta. A ver si un día de estos predicamos sobre Hebreos. Ya lo apuntamos para el próximo año, ya quedó. Hebreos próximo año, si se me olvida me recuerdan. Pero Hebreos capítulo 11 en primer lugar nos da una lista de hombres de fe, y los conocemos como los héroes de la fe. Pero fíjese lo que dice: es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios, y antes que fuese traspuesto tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, por temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir del lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamento, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera de tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Por lo cual también de uno, y ese ya casi muerto, salieron como las estrellas del cielo en multitud, y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. Conforme a la fe murieron todos estos, sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándonos y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Porque
los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria. Pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver. Pero anhelaban una mejor, esto es, celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas, ofrecía su unigénito, habiéndosele dicho: en Isaac te será llamada descendencia, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. Por la fe bendijo Isaac a Jacob y a Esaú respecto a cosas venideras. Por la fe Jacob al morir bendijo a cada uno de los hijos de José y adoró apoyado sobre el extremo de su bordón. Por la fe José al morir mencionó la salida de los hijos de Israel y dio mandamiento acerca de sus huesos. Por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le vieron el niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Por la fe dejó Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Y hasta ahí voy a parar. Pero hermanos, eso es lo que tenemos que hacer, poner nuestra vista en la eternidad. Hebreos 12 nos dice: puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Hermanos, la historia no ha terminado, pero la historia tiene un fin, y ese fin es Dios. Tenemos que fijar nuestra vista en las cosas de arriba. Tenemos que fijar nuestra vida en Jesucristo, en los propósitos de Dios, y entonces todo lo demás se ordena, todo lo demás adquiere sentido, tiene propósito. Aún la adversidad y las bendiciones no se digan. Tengamos nuestra vista fija en la eternidad. Y cuando digo eternidad, estoy diciendo Dios, estoy diciendo Cristo, estoy diciendo sus propósitos, estoy diciendo su palabra, porque ellas nos van a guiar a la verdad. Como la estrella guió a los magos cuando iban buscando al rey que había nacido, así la eternidad nos guía a nosotros para encontrarnos con nuestro Dios, para hacer la voluntad de Dios, para cumplir nuestro propósito aquí. Qué bueno que hay bendiciones y sobrellevemos las adversidades, pero no son lo más importante, ni una ni la otra. Lo que es importante es lo que Dios quiere hacer en nuestra vida y a través de nuestra vida. Y en último lugar, haz de la misión de Dios tu misión. Haz de la misión de Dios tu misión. Dios tiene un propósito, y ese propósito es que la humanidad le conozca. Ese, hermanos, debe ser nuestro propósito de vida. Que todas las personas que nos rodean, aun a las que están lejos de nosotros, no podemos hablarles porque no dominamos su idioma, porque no estamos en su lugar, aun ellos conozcan a Dios. Haz de la misión de Dios tu misión. Para eso estamos aquí. Para eso nos dejó Dios en la tierra. En estos días finales, estamos en los días finales, tenemos un propósito: predicar a Jesucristo, compartir con gozo y gratitud lo que Dios ha hecho en nuestra vida, porque tal vez esa experiencia le sirva al otro, al que está a nuestro lado, que también tiene necesidad de Cristo. Así es de que 70 semanas, el tiempo perfecto de Dios para alcanzar la salvación del mundo. Tenemos que sentirnos agradecidos porque Dios nos ha salvado y nos ha tratado ha hecho un plan para salvarnos de manera particular.
Tenemos que poner nuestra vista en la eternidad, en los propósitos eternos, no en las cosas pasajeras del mundo. Y entonces hacer del propósito de Dios nuestro propósito. Estamos aquí para hacer bendición a través de compartir su palabra, a través de expresar, manifestar su amor a los demás, a través de servir a los demás. Amén. Cierra sus ojos, vamos a orar. Señor Dios nuestro, gracias por tu palabra. Gracias por tu plan perfecto, a través del cual nos has alcanzado, nos has hecho tus hijos, nos has hecho tu pueblo y nos has dado propósito. Que con gratitud, Padre Santo, mantengamos nuestra vista fija en ti y hagamos tu buena y perfecta voluntad. En Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga.